Buenos días, amada iglesia del Señor. Hoy que estás en casa, hoy ciertamente la palabra de Dios nos cita que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está. Queremos saludar también a nuestra familia, a nuestros amigos, que por la gracia del Señor, hoy podemos estar conectados por medio de la tecnología. Usted allá y yo acá, pero entendidos, amados, que la palabra de Dios trasciende los muros. Diga en su casa, la palabra de Dios trasciende los muros. Sé que hay hermanos y amigos que se están conectando en esta hora, pero asimismo quiero decirte que no olvides compartir con otros esta palabra del Señor. Pero mientras eso se da, yo quiero orar al Padre en esta hora. Cierra tus ojos ahí en tu casa con tu familia y ora conmigo en esta hora. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias porque nos concedes, oh Dios, por medio del Espíritu Santo, difundir tu palabra. Señor, esa palabra que hoy gira a través de ti, Señor. Una palabra en la cual tú dijiste que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú estás. Hoy, Señor, hoy estamos en casa. Hoy estamos en casa reunidos como familia, en torno a tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera, Señor, a nuestros caminos. Señor, que tu palabra brille en nuestros corazones como resplandor del Evangelio y de la gloria de Cristo. Señor, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo, aquel Redentor, sino a Cristo Jesús, nuestro Redentor. Padre, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, por los siglos de los siglos. Iglesia en casa, usted puede decir amén. Diga conmigo en esta mañana: vivir de acuerdo a la palabra revelada. Sí, vivir de acuerdo a la palabra revelada. Y eso es lo que el Señor nos pide, que podamos vivir de acuerdo a esa palabra que Él nos reveló. Pero la pregunta es, ¿por qué debemos vivir de acuerdo a la palabra que el Señor nos ha revelado? Yo tengo la respuesta para ti. Porque ella es lámpara a nuestros pies, amados. Esa palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y esa palabra revelada a tu espíritu es el medio para conocer al Dios eterno, su propósito eterno y su pacto eterno. Por eso, por ende, a iglesia, vivir sin la revelación de la palabra, escúcheme bien, es lo más trágico que le puede suceder a un hijo de Dios. Sí, sonará difícil, sonará duro, pero vivir sin la revelación de la palabra es lo más difícil y trágico que le puede suceder a un hijo de Dios. Y escucha, iglesia, hoy el mundo está convulsionado por el tema del virus, y nuestro país, Panamá, no escapa de eso. Tanto es así que nuestra forma de vivir ha cambiado. Tu forma de vivir ha cambiado. La forma de vivir de la iglesia ha cambiado. Por eso hoy estamos en casa. Pero ahora más que nunca vivimos por decretos. Decretos que el gobierno ha trazado en su buena intención. Decreto 500, cierre de establecimientos y empresas. Decreto 505, toque de queda en todo el territorio nacional. Decreto 507, cuarentena total los fines de semana. Por eso hoy estamos en casa. Pero ¿cuánto más podemos mencionar? Y no niego que han sido en bien de la población. Pero ninguno de esos decretos te pueden alejar de seguir viviendo por la palabra de Dios que ha sido revelada a tu espíritu. Escúcheme bien. Ninguno de esos decretos te puede alejar de seguir viviendo por la palabra de Dios que ha sido revelada a tu espíritu.
Porque esa palabra revelada en ti desata un proceso transformador. Y más en este tiempo de crisis, tenemos que ser transformados por medio de la palabra. Mientras que el mundo siga caminando sin la palabra de Dios, seguirá sumergido en crisis. Mientras que la gente siga caminando sin la palabra de Dios, seguirá sumergida en crisis, sin poder ordenar sus ideas. Y quiero llevarte a la palabra en esta mañana. Daniel 10:1. Si tienes tu Biblia allí, búscala. Daniel 10:1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, y escúcheme bien, fue revelada a Daniel. Sí, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Pero dice que y la palabra era verdadera. Y el conflicto que estaban viviendo, diga, era grande. Hoy día nosotros tenemos un conflicto grande. Hoy día el mundo vive un conflicto grande. Pero necesita la palabra verdadera. Porque dice que esa palabra verdadera, Daniel la pudo comprender y tuvo inteligencia en la visión. Y usted sabe, sin visión el pueblo se desenfrena. Y hoy día, si el pueblo no tiene una visión clara, si el mundo no tiene una visión clara, no va a poder resolver el problema o el conflicto que tiene. Pero dice que el Señor, el Padre, el Señor le regaló, le dio a Daniel una palabra. Por esa palabra era verdadera. Hoy día necesitamos caminar por medio de esa palabra verdadera. Y Deuteronomio 29:29. Y me gusta esto, porque afirma que las cosas secretas pertenecen a Dios. ¿Cuánto lo sabe? Las cosas secretas pertenecen a Dios nuestro Señor, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. No solamente una palabra que debe quedar en nuestras vidas, debe también trascender a nuestros hijos. Mientras tú y yo estemos conectados al propósito de Dios, tenemos garantía de que Él nos va a revelar su palabra y ella trascenderá a nuestros hijos. Por eso el mayor legado no es dejarle un carro, no es dejarle una casa, no es dejarle dinero, no. Ese no es el mayor legado que tenemos que dejarle a nuestros hijos. El mayor legado para nuestros hijos es la palabra que no ha sido revelada a nosotros. Como dijo Moisés en Deuteronomio 6:7, estas palabras que yo te mando hoy. Y escucha, hoy Dios te manda una palabra. Hoy Dios suelta una palabra sobre tu vida. Y Moisés dice en Deuteronomio 6:7, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y le hablarás de ella estando en tu casa. Hoy donde estamos, iglesia, hoy donde el Señor nos ha llevado a estar en casa. No los decretos que ha declarado el gobierno, no. El Señor te ha traído a casa para que hoy tú puedas compartir la palabra de Dios con tus hijos. Y te pregunto hoy, ¿dónde están tus hijos en esta mañana? ¿Dónde están tus hijos en esta mañana? Porque dice, hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Amada iglesia del Señor, nuestra forma de vivir le da valor a la palabra que ha sido revelada en nuestro espíritu. La forma que tú vives le da valor a la palabra que ha sido revelada en tu espíritu. En la forma como vives, en tu familia, en tu trabajo, cómo gobiernas tus finanzas y sobre todo la vida en el espíritu que tú manifiestas. Le da valor a la palabra que has recibido. Y ustedes saben algo. Usted sabe por qué hay mucha gente hoy viviendo en el temor por esta enfermedad que ciertamente nos acecha. Es porque han dejado que los comentarios negativos de las redes sociales y la mentira del diablo esté por encima de la palabra que Dios ha revelado.
En Isaías 41:10, Dios nos anima al decir, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, dice el Señor, porque yo soy tu Dios. Yo soy ese Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo estoy contigo, dice el Señor. Iglesia, el sistema de este mundo está para formatear nuestro creer. Sí, el sistema que nos rodea está para formatear tu forma de creer. Porque raramente el hombre sin Dios, ese hombre que vive sin Dios, tengo que decirlo, profesa que su dependencia está en una fuente humana. Y a veces ponemos toda nuestra dependencia en el hombre, en lo carnal. Por eso le cuesta depositar toda su confianza en Dios. Pero el Señor te dice en esta mañana, yo estoy contigo, no desmayes. Yo estoy contigo, no desmayes. Lo que tú escuchas te hace ver. Lo que hoy tú escuchas te va a hacer ver. ¿Qué voces estás escuchando hoy? ¿Voces de temor? ¿Voces de fracaso? ¿Voces de enfermedad? ¿Voces de intranquilidad? Esto te va a conducir al abismo del temor. Pero según la Academia de la Lengua Española, temor es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño, ya sea real o imaginario, de algo que uno teme que le suceda. Y la Biblia dice que lo que a uno le teme le sobreviene. Y hay mucha gente temerosa hoy día. Si le da un resfriado, piensan que tienen el virus. Si tienen dolor de garganta, piensan que están contagiados. Pero el temor es una perturbación angustiosa. Viven angustiados. Sí. Y la Biblia dice que lo que uno le teme le sobreviene. Y no estoy diciendo que no atendamos el llamado a la prudencia. Claro que sí. Tenemos que cuidarnos de no contagiarnos. Porque dice la Biblia que el prudente ve el mal y se esconde. Mas los simples siguen adelante y son castigados. Tenemos que ser prudentes. Pero no podemos dejar que el temor invada nuestro cuerpo. No podemos dejar que el temor invada nuestro espíritu. Por eso todo debe estar ligado con la palabra que nos fue revelada. Yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios. En algún momento de nuestras vidas, somos humanos. Somos seres humanos. Pero en algún momento de nuestra vida, todos batallamos con el temor. Pero cuando tú vives por la palabra de Dios, y ahí está la diferencia. Cuando tú vives por la palabra de Dios, tú entiendes que el perfecto amor echa fuera todo temor. Sí, el perfecto amor echa fuera el temor. Y el proverbista dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas que el que confíe en el Señor será exaltado. Hoy la iglesia es exaltada. Hoy la iglesia es levantada. Hoy la iglesia está sentada junto a Cristo. Por eso, iglesia, la calidad de tu cristología determina la firmeza de tu fe. Y esa firmeza de tu fe determina la calidad de tu vida y la calidad de tu destino también. ¿Cuál es la calidad de tu cristología? ¿Cuál es la calidad de tu cristología? ¿Cuál es? Cuando miramos la vida del joven rico en la palabra, y ese joven rico puede representar cualquiera de nosotros, y el joven rico tenía un destino marcado en Cristo. Recibió una palabra revelada por el mismo Jesús, pero él se negó a tener una vida abundante. Se negó por el temor a tener una vida abundante, porque en su pensar creía que todo ya lo había hecho. Así vive el mundo hoy. Así vive el hombre sin Dios, que todo lo tiene y todo lo ha hecho. Pero Jesús le dijo a este joven,
Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dale el dinero a los pobres. Y luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. El que siga a Cristo vive sin temor. El que siga a Cristo camina en gracia. Dice la Escritura, cuando el joven oyó eso, se fue muy triste porque era muy rico. Era rico en temor, iglesia. Y ese temor lo paralizó. Era rico en temor. Y ese temor lo paralizó. Iglesia del Señor, te digo en esta mañana que el temor es un sentimiento del alma que puede paralizar nuestro cuerpo y nuestra mente, pero nunca podrá paralizar nuestro espíritu. Recibe esta palabra. El temor es un sentimiento del alma que puede paralizar nuestro cuerpo y mente, pero nunca nuestro espíritu. Por eso una palabra revelada a tu espíritu rompe con tu pasado, rompe con tu forma de pensar. Y definitivamente cuando la palabra de Dios se revela a tu espíritu, ella no vuelve vacía. Ella va a cumplir el propósito para el cual fue enviada. Y hoy hay una palabra que es enviada a tu espíritu. Ella va a romper con tu pasado. Lo hizo con Pablo, aquel que asolaba a la iglesia, entrando en las casas, arrestando a los hombres y mujeres para enviarlo a la cárcel. Pablo fue cambiado. Y diga conmigo, Pablo recibió un rema de Dios. Pablo recibió un rema de Dios que le permitió tener conocimiento del Señor, pero en el corazón y en su espíritu, no en su mente, porque la mente todo lo razona. Dice la palabra que cayendo en tierra, él oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y temblando y temeroso, pero temeroso de la palabra que había recibido, temeroso de escuchar la voz de Dios, no temeroso de lo que diga el mundo, sino temeroso de recibir una palabra, y pudo decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El pasado de Pablo se rompió con este suceso y de inmediato, dice, entró en un proceso de vivir de acuerdo a la palabra que le había sido revelada, despojándose del viejo hombre. Hoy tú tienes una palabra que te tiene que llevar a despojarte del viejo hombre, como dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice el Señor, del viejo hombre que es viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo se despojó de ese viejo hombre. Hoy tenemos que despojarnos, iglesia. Amados, Dios tiene que ser revelado en nuestra vida para que podamos vivir por revelación y no por la manifestación que ven nuestros ojos naturales, o por la situación que estamos viviendo en el presente. Hoy estamos viviendo algo, pero diga, es temporal, porque la palabra de Dios es eterna. Hoy el mundo gira alrededor de su propia visión y sus propias metas. En cambio, un hijo de Dios vive por revelación, por medio de la palabra de Dios y su Espíritu Santo. Y una iglesia que ha tenido una revelación. Iglesia, tú tienes una revelación de Dios. Una iglesia que tiene una revelación de Dios puede pararse en medio del valle de los huesos secos. Hoy tú puedes pararte en medio de ese valle de huesos secos y decir: yo conozco a un Dios que tiene poder para levantarnos aún entre los muertos, y esos huesos vivirán. Tú tienes que decir con autoridad, por esa palabra que tienes en tu espíritu: yo conozco a un Dios que tiene poder para levantarlos. Hoy Dios tiene que levantar al hombre caído por medio de la iglesia. En este tiempo de crisis es cuando más el Señor se quiere revelar a tu vida para cambiar tu lamento en baile. Mientras más le creas a Dios, mayor será la revelación, porque Dios es fiel, iglesia. Mientras más tú le puedas creer a Dios, mayor será la revelación de Dios, porque Él es fiel. Porque solo la revelación divina
permite que nuestro espíritu produzca una transformación de vida. Y esa transformación de vida se refleja en la forma de pensar y en nuestra forma de actuar. ¿Cómo estás actuando hoy? ¿Cómo estás pensando hoy? ¿Qué dice Mateo? Y me gusta mucho Mateo 16, 13 al 17. Porque Mateo habla de una revelación divina. Dice Mateo 16, 13 al 17. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, y mira quién le preguntó: aquellos hombres que caminaban con él, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías, o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo relevó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escuche bien, iglesia, el Padre es aquel que te revela la palabra. Por eso dice, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tuvo una revelación divina que se reflejó en su forma de actuar y pensar, porque no fue la misma manifestación de lo que decían quién era Jesús, sino lo que Dios reveló en su espíritu. No es lo que diga el mundo, no es lo que diga las redes sociales, no es lo que diga el hombre, es lo que dice Dios, es la palabra. Oh iglesia, levanta tus manos en esta hora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que como hijos vivamos por la revelación de su palabra a nuestro espíritu y no por las manifestaciones a nuestra alma. ¿Y por qué oro a nuestro espíritu? Porque es allí, iglesia, es allí donde establecemos toda comunicación con Dios. Porque dice, y el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La vida del hombre necesita ser gobernada por el espíritu. Si es más fuerte tu espíritu, tendrá control sobre tu alma y el cuerpo también. Y tú podrás entender la revelación de Dios para tu vida. Pero si tu alma es quien tiene el control, no podrás entender nada, porque Dios habla al espíritu y no al alma. Cuando hay una palabra revelada a tu espíritu, ella tiene que llevarte a vivir de una forma diferente. Sí, cuando hay una palabra revelada a tu espíritu, ella tiene que llevarte a vivir de una forma diferente y de acuerdo a tu llamado, porque Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Tú tienes una palabra revelada en tu espíritu. Tienes que vivir de una forma diferente. Hoy el hombre vive sin Dios, pero hay una iglesia que tiene un llamado a vivir diferente, porque Dios te salvó, iglesia. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. ¿Y cuántos podemos levantar nuestras manos en nuestro hogar y decir, Señor, yo te amo? Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Iglesia, hay que vivir de acuerdo a la palabra revelada a nuestro espíritu. José vivió de acuerdo a la revelación de Dios. José vivió de acuerdo a una palabra que fue revelada en sueño. José recibió una palabra que recibió en sueño. Asimismo como Pedro recibió una palabra. Asimismo como Pedro pudo recibir esa palabra en su espíritu. José recibió esa palabra en sueño. Bienaventurado eres, Simón, le dijo,
porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Asimismo José recibió una palabra. Asimismo tú y yo, iglesia, hemos recibido una palabra. Asimismo la iglesia hoy debe manifestar la palabra más segura. Asimismo tenemos que caminar en medio de este tiempo, en medio de la crisis, en medio de la incertidumbre. Hoy hay mucha gente caminando en medio del temor. Hay mucha gente caminando en medio de la angustia. Hay mucha gente caminando en medio de la desilusión. Pero cuando tú recibes una palabra en tu espíritu, tú le das valor a la palabra que ya recibiste. Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Y los que han sido llamados, te lo dije, de acuerdo a su propósito. Hay que vivir de acuerdo a esa palabra. Y Génesis 41:39 dice: luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Vivamos como sabios en este tiempo de crisis. Seamos entendidos de los tiempos, como los hijos de Isaacar, que no se desesperaron porque sabían qué palabra los guiaba. Iglesia, no te desesperes en este tiempo. Vive como sabio. En tiempo de crisis es cuando la manifestación divina de Dios cobra más valor en ti. Cuando otros pueden ver que en medio de esta pandemia hay una iglesia que permanece fiel. Cuando otros pueden ver que hay un hijo de Dios que camina firmemente por la palabra que ha sido revelada. Cuando otros pueden decir, ¿por qué él y ella están así de tranquilos? Porque descansamos en el Señor. Vivamos como sabios en este tiempo de crisis. Vivamos como sabios y entendidos en estos tiempos. Los hijos de Isaacar fueron entendidos de los tiempos, porque sabían qué palabra los guiaba. Quiero terminar con esto, iglesia. Todo hombre de Dios, sí, todo hombre de Dios que recibió una palabra revelada del Señor en su espíritu, vivió por esa palabra. Moisés recibió una palabra que tenía que sacar al pueblo de Egipto y vivió por esa palabra. Abraham recibió una palabra que saliera de la casa de sus padres a una tierra que desconocía, pero vivió por esa palabra. David recibió una palabra que él podía vencer a Goliat, que él iba a ser rey de Israel, y David vivió por esa palabra. Pedro recibió una palabra. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, y Pedro vivió por esa palabra. Pablo recibió una palabra. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y tú y yo hoy tenemos una palabra del Señor. Hoy tú y yo recibimos una palabra del Señor como iglesia. Pero, amados, decisiones determinan destino. Y tú determinas hoy vivir o no vivir de acuerdo a la palabra que ha sido revelada a tu espíritu. El apóstol Pablo dijo: pues yo lo recibí, ni lo aprendí. Pues yo no lo recibí, ni lo aprendí de nadie, dice Pablo, sino que Jesucristo me lo reveló. El mismo Jesús se lo reveló. Tu llamado te lleva a vivir como sabio aquí en la tierra. El apóstol Pablo fue cambiado con una palabra revelada a su espíritu. Cuanto más nosotros que somos la iglesia del Señor. Cuanto más nosotros que vivimos por una palabra. Cuanto más nosotros que tenemos la palabra más segura
en Cristo Jesús. El Señor hoy nos revela su palabra en estos últimos días, en estos últimos tiempos, pero nos la revela por medio de su Hijo amado. Por eso te digo, si hoy tú determinas vivir de acuerdo a la palabra revelada y no a la manifestación de tu alma, te puedo decir con toda autoridad que sobre tu camino resplandecerá la luz de Cristo. Te puedo decir con toda autoridad, si tú determinas hoy vivir de acuerdo a esa palabra que ha sido revelada a tu espíritu y no a la manifestación de tu alma, hoy, con la autoridad que tengo en el Señor, hoy resplandecerá la luz de Cristo sobre tu vida. Iglesia, familia, amigos, quiero invitarte ahora que cierres tus ojos ahí donde estás y en tu casa donde el Señor te ha llevado, en tu aposento. Ora al Padre que está en secreto, y Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. No serás avergonzado, no serás defraudado, dice el Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre amado, tú que eres el creador del cielo y la tierra, el alfa y la omega, el principio y el fin, revélanos hoy tu palabra para que vivamos como sabios y no como necios, entendidos de los tiempos, Señor. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu Hijo amado Jesucristo, para que sepamos en este tiempo de crisis y de incertidumbre que vive el mundo, cuál es la esperanza a la que fuimos llamados como iglesia, como hijos. Haznos vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra que fue revelada a nuestro espíritu, porque las cosas secretas, oh Dios, pertenecen a ti. Las cosas secretas pertenecen a ti, Señor, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Señor, te damos gracias por la vida. Gracias porque podemos reconocer cuánto nos amas. Gracias por traernos a la luz admirable. Gracias, Señor, por hacernos ver un nuevo día y recibir tu palabra que nos lleva a vivir como sabios y no como necios. Gracias porque hemos aprendido a valorar lo que en ti tenemos, a valorar lo que tenemos en ti, Señor, y no a perder la esperanza de lo que no tenemos. Gracias, Señor, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amados, por permanecer conectados a la palabra de Dios. Pero nuevamente te digo, antes de cerrar, no dejes que el temor te paralice. Sí, no dejes que el temor te paralice de vivir de acuerdo a la palabra que ha sido revelada a tu espíritu. Sé obediente. Abraham fue obediente. David fue obediente. Moisés fue obediente. Sé obediente a la palabra de Dios, porque dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay una gran obra del Señor que tiene que ser anunciada. Los cielos la cuentan, la gloria de Dios la cuenta, y el firmamento
anuncia esa obra de sus manos. Gracias, amado. Se les ama, se les quiere, se les extraña, pero sabemos que estamos unidos en el Espíritu. Y que esa paz de Dios guarde sus corazones en Cristo Jesús. Saludos y paz en Dios.